Gracias, profesor Tarsilo. Buenos días, jóvenes. Les agradezco la asistencia a esta charla, que espero sea de provecho para todos nosotros. Con estas charlas lo que busco es dar a conocer de ustedes algunos trabajos inéditos que he venido desarrollando, muy especialmente a partir del momento en que obtuve mi jubilación de la Universidad de Antioquia. Lo que vamos a presentar hoy es algunas generalizaciones del teorema de Pitágoras y algunas curiosidades alrededor de este teorema. Haremos una breve introducción, hablaremos del teorema y de su recíproco, del cual poco se habla, el recíproco del teorema de Pitágoras. Con el recíproco está asociada la llamada cuerda de los 12 nudos. Presentaremos algunas mostraciones del teorema, algunas demostraciones también, y presentaremos algunas variantes. Las primeras variantes son sobre triángulos equiláteros, sobre triángulos semejantes. Haremos una primera generalización en la cual mostraremos que el teorema se puede extender no solamente a cuadrados como se enuncia inicialmente, sino a polígonos semejantes y por tanto a polígonos regulares. Después mostraremos cómo la ley del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Hay un trabajo interesante presentado por el matemático Pappus, que es una generalización, digamos la mayor generalización que yo conozco del teorema de Pitágoras. Presentaremos como variante el teorema de Pitágoras aplicado a semicírculos. Mostraremos algunas curiosidades, dejaremos algunos retos y al final hay una bibliografía. Del teorema de Pitágoras sabemos que fue conocido mucho antes, muchísimos años antes del nacimiento de Pitágoras. No obstante, la tradición se lo adjudica a Pitágoras, aunque originalmente el teorema no es de su autoría. En elementos aparece en elementos de Euclides aparece ya una prueba del teorema de Pitágoras y aparece en uno de los libros, en la proposición 47, nos muestra el enunciado del teorema de Pitágoras y la proposición que sigue nos presenta el recíproco del teorema de Pitágoras. Hay una estatua en Samos, la tierra originaria de Pitágoras, en donde curiosamente aparece Pitágoras como una especie de cateto en un triángulo rectángulo. También en Samos en alguna ocasión se produjo un sello de correo que ilustraba el teorema de Pitágoras en un triángulo 3, 4, 5. Sobre el recíproco del teorema de Pitágoras, entonces tenemos lo siguiente. El enunciado del teorema tiene dos presentaciones, una de tipo algebraico y otra de tipo geométrico. La de tipo algebraico dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Este teorema entonces nos permite, como dije, dos tipos de enunciados. El enunciado de tipo geométrico dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado, este es el enunciado algebraico. El enunciado geométrico dice: si sobre cada lado de un triángulo rectángulo se construyen cuadrados,
con lado igual al respectivo lado del triángulo, entonces el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. El enunciado algebraico es el que nos permite enunciar el recíproco del teorema de Pitágoras. El enunciado del recíproco del teorema es: si en un triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos, entonces el triángulo es rectángulo. Normalmente nosotros aplicamos este enunciado y lo llamamos teorema de Pitágoras, pero realmente es el recíproco del teorema. Existen varias pruebas de la validez de este recíproco del teorema de Pitágoras. En esta prueba, que podemos llamar directa, partimos de un triángulo BCA, en el cual suponemos que el cuadrado del lado BA, el cuadrado de la longitud del lado BA es igual, es decir, C2 es igual a A2 más B2. Entonces, partiendo de esa hipótesis, vamos a hacer la siguiente demostración. La geometría nos permite, dados dos lados, A y B, tomamos dos lados A y B de ese triángulo original BCA, nos permite construir un triángulo rectángulo de catetos A y B. Y entonces ese triángulo tiene una hipotenusa que vamos a llamar D. Se puede demostrar fácilmente a partir de la hipótesis de que C2 es igual a A2 más B2, que entonces el triángulo original BCA es congruente con el triángulo rectángulo B'C''A', de la siguiente manera. Por el teorema directo, en el triángulo rectángulo que hemos construido, D2 es igual a A2 más B2. Y por la hipótesis, en el triángulo original, C2 es igual a A2 más B2. Por transitividad de la igualdad, podemos concluir tranquilamente que D2 y C2 son iguales. Y en consecuencia, D y C son iguales. Por lo tanto, el triángulo BCA y el triángulo rectángulo B'C''A' son congruentes porque tienen los tres lados respectivamente iguales. Es el criterio lado, lado, lado. Entonces, eso demuestra la validez del recíproco del teorema de Pitágoras. También se puede hacer una prueba indirecta recurriendo a la ley del coseno. Quiero mostrar aquí una prueba vectorial del teorema de Pitágoras. En geometría vectorial podemos probar que si en este triángulo ACB el cuadrado de la longitud del lado AB es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados AC y CB, entonces ese triángulo es rectángulo. ¿Cómo hacemos la prueba vectorial? El vector AB, que parte de A y llega a B, es la suma de dos vectores, el vector AC más el vector CB. Hemos llamado A minúscula, como se acostumbra, la longitud del lado CB, B minúscula, la longitud del lado CA y C minúscula, la longitud del lado AB. Entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de que el vector AB es la suma de los vectores AC y CB, es la suma de estos dos vectores, podemos entonces probar que el triángulo es rectángulo. Sí, en geometría vectorial se demuestra, si multiplicamos escalarmente un vector por sí mismo, si multiplicamos escalarmente un vector por sí mismo, el resultado es el cuadrado de la longitud de ese vector.
Por lo tanto, el vector AB, punto, producto escalar, AB es el cuadrado de la longitud del vector AB. Y entonces, como AB es AC más CB, AB punto AB es AC más CB punto AC más CB. Si aplicamos la propiedad distributiva y hacemos las simplificaciones, llegamos entonces a que C2 es igual a A2 más B2 más 2 veces lo que está en paréntesis AC punto CB. Pero de la hipótesis C2 es A2 más B2, por lo tanto, si C2 es A2 más B2, el tercer sumando 2 veces AC.CB tiene que ser 0. Eso quiere decir que el producto escalar entre el vector AC y el vector CB es 0, y en geometría vectorial se demuestra que si el producto escalar de dos vectores es 0, entonces los vectores son perpendiculares. Por lo tanto, el triángulo es rectángulo en C. Queda demostrado así el recíproco del teorema de Pitágoras. Los egipcios, antes de la aparición de la geometría de manera formal, utilizaban, y antes de aparecer las unidades de medida, utilizaban cuerdas, dos tipos de cuerdas. Unas cuerdas, digamos, de cierta longitud, en la que hacían nudos igualmente espaciados, y esos nudos, esa distancia entre dos nudos consecutivos les servía como unidad de medida y les permitía medir longitudes. Y entonces esa era una especie de cinta métrica que usaban los egipcios para tomar medidas en los terrenos. Y también usaban una cuerda cerrada de 12 nudos, y esos 12 nudos, esa cuerda, cuando la distribuían de tal manera que quedaba un triángulo 3, 4, 5, lo utilizaban como una especie de escuadra para trazar ángulos rectos. Esa es entonces la famosa de los cuerda de los 12 nudos que permitía trazar perpendiculares, trazar segmentos perpendiculares, trazar ángulos rectos. En matemáticas se utilizan las mostraciones. Las mostraciones son formas de verificar la validez de una cierta proposición, pero esa verificación no pasa de mantenernos en una conjetura. Obviamente ya para pasar de la mostración a la seguridad de la validez tenemos que hacer la demostración formal. Pero del teorema de Pitágoras se han hecho muchas mostraciones, la mayoría de ellas por disección. Digamos que sobre los lados de un triángulo rectángulo, sobre la hipotenusa y los catetos, se construyen cuadrados, y de alguna manera los cuadrados construidos sobre los catetos se descomponen, y con ellos, con esa descomposición, se cubre el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y entonces de esa manera se muestra la validez del teorema de Pitágoras. Algunas de ellas son, por ejemplo, esta: el cuadrado construido sobre el cateto CA se ha descompuesto, como se muestra en la figura, y el cuadrado sobre BC se mantiene igual. Entonces, haciendo los cortes adecuados, el cuadrado construido sobre BC y el cuadrado construido sobre CA se muestra que pueden llenar completamente el cuadrado sobre la hipotenusa. Esa es una forma de mostrar, es una mostración de la validez del teorema de Pitágoras. Aquí hay otra mostración. Estas mostraciones, si nosotros las usamos adecuadamente, nos sirven de base para hacer demostraciones diferentes
del teorema de Pitágoras. Esta es otra ya un poco más compleja, de descomponer los cuadrados construidos sobre los catetos para cubrir el cuadrado sobre la hipotenusa. Con el geoplano también se puede hacer mostraciones del teorema de Pitágoras. Hablemos ahora un poco sobre las demostraciones. Sobre el teorema de Pitágoras se ha trabajado mucho sobre las demostraciones. Existe una cantidad enorme de demostraciones del teorema de Pitágoras, pero quiero destacar aquí un libro del profesor Elisha Loomis. El libro se titula la proposición de Pitágoras, y en él muestra el profesor Loomis 367 demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras, y las tiene clasificadas en 4 tipos: pruebas algebraicas, pruebas geométricas, pruebas vectoriales, pruebas dinámicas. Vamos aquí a mostrar algunas de ellas. Dice el profesor Loomis, y con razón, que no existe una prueba trigonométrica, no existe una prueba trigonométrica del teorema, porque justamente la identidad básica seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 se basa en el teorema de Pitágoras. Por eso, asegura el profesor Loomis, no es posible hacer una demostración trigonométrica del teorema de Pitágoras. Entonces, algunas pruebas que se basan en mostraciones, se hacen las disecciones, y a partir de aquí se puede hacer la demostración formal de la validez del teorema. Se puede demostrar que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual, repito, demostración formal, al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Esta es otra, debida a Bhaskara. Se hace la disección y después se hace la demostración. Este señor Garfield fue un presidente de Estados Unidos, de quien se dice que se le ocurrió esta demostración estando siendo congresista, escuchando un discurso aburridor. Se le ocurrió esta demostración del teorema de Pitágoras y la publicó en una revista prestigiosa. Veamos brevemente cómo se hace la prueba del señor Garfield. Entonces, él construye aquí esta figura. Esta figura, que es un trapecio, se compone de 3 triángulos. El triángulo BCA, rectángulo en C, el triángulo AC'A', rectángulo en C', congruente con el primero, y el triángulo BAA', que es rectángulo isósceles. Y entonces, haciendo los cálculos adecuados, teniendo en cuenta que el área de un triángulo rectángulo se calcula como la mitad del producto de las longitudes de los catetos, haciendo las adaptaciones adecuadas, se llega a probar finalmente que el área del del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, o a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Hay una prueba vectorial del teorema de Pitágoras similar a la prueba vectorial que hicimos, que presentamos del recíproco. Nuevamente tenemos ahora un triángulo rectángulo ABC. El vector AC es igual a la suma del vector AB más el vector BC, y entonces hacemos el producto escalar de AC por AC, que, como dijimos, ese producto escalar de AC por AC nos da el cuadrado de la longitud de la hipotenusa AC. Y entonces, como hicimos antes, AC.AC es la suma de AB más BC,
punto, producto escalar, AB más BC, haciendo la distributiva, tenemos que, entonces, AC al cuadrado es igual a AB punto AB más dos veces AB punto BC más BC punto BC. Recordemos que AB punto AB, dijimos, es el cuadrado de la longitud de AB. BC punto BC es el cuadrado de la longitud de BC. Y el producto AB punto BC, como los dos vectores son perpendiculares, ese producto es cero, y por lo tanto nos queda que C2 es igual a 2 más B2. Queda demostrado el teorema de Pitágoras. Hay unas pruebas dinámicas que presenta el profesor Loomis en su libro. Por ejemplo, en esta se parte del... Ahora, fíjense que en las pruebas por disección se construyen los cuadrados sobre los catetos, se descomponen y con ellos se cubre el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Ahora es el camino inverso. Ahora se construye el cuadrado sobre la hipotenusa y mediante algunos movimientos ese cuadrado construido sobre la hipotenusa se distribuye exactamente entre los cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces, el primer paso es del triángulo original, tenemos el cuadrado construido sobre la hipotenusa, entonces se hace, digamos, una especie de disección, se corta el triángulo rectángulo y se pasa a la parte de abajo. Ese triángulo que se corta es igual al triángulo original. De allí entonces se hace una traslación y entonces ya llegamos a la situación que aparece a la derecha. Ahora se hace lo que llaman en algunos textos cizallamiento, y entonces la idea es que esa parte que hay a la izquierda, esa figura, se descompone en dos. Con la de la izquierda se va a llenar el cuadrado construido sobre el cateto vertical y con la de la derecha se va a llenar, se va a cubrir el cuadrado. Todo esto se puede demostrar analíticamente. Entonces finalmente se llega a que el cuadrado sobre la hipotenusa se ha descompuesto para cubrir los cuadrados construidos sobre los catetos. Esta prueba tiene que ir acompañada de la parte analítica para que tenga validez como prueba. Pero quiero mostrar la prueba más sencilla que hay del teorema de Pitágoras. En este triángulo, rectángulo BAC, rectángulo en A, trazamos la altura a la hipotenusa, AH. Entonces, con esta figurita, llamamos H minúscula la longitud de la altura AH, llamamos M la longitud de BH. BH es lo que se llama la proyección del cateto BA sobre la hipotenusa BC. N es la longitud de HC, HC es la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa. Entonces, con esta sola figurita podemos demostrar tres resultados de la geometría. Primer resultado: en todo triángulo rectángulo, cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Que C2, longitud del cateto AB, es igual a M, longitud de su proyección, por A, que es la longitud de la hipotenusa. Que el cateto AC, su cuadrado, B2, es N, la longitud de su proyección sobre la hipotenusa, por la longitud de la hipotenusa. Ese es un primer resultado. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Un segundo resultado: la altura a la hipotenusa es media proporcional entre
las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que H2 es M por N. Y el tercer resultado es el teorema de Pitágoras, que A2 es igual a B2 más C2. Con esta sola figurita podemos mostrarlo. Miren, por la semejanza, entonces, entre el triángulo azul, BHA es semejante con el triángulo original BAC. Y esa semejanza es la que nos permite establecer las proporciones y llegar a probar que C2 es M por A. El triángulo de la derecha, AHC, es semejante con el triángulo original BAC, y esa semejanza, estableciendo las proporciones adecuadas, nos permite probar que B2 es igual a A por N. Así logramos en la parte a la izquierda, arriba y abajo, resumir diciendo que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Ahora, los dos triángulos AHB y AHC son también semejantes entre sí, y de esa semejanza, estableciendo las proporciones, obtenemos que H2 es M por N. Entonces, la altura a la hipotenusa es media proporcional entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y entonces, ya teniendo estos tres resultados, ¿sí?, tenemos C2 es A por M y B2 es A por N. Sumando C2 más B2, obtenemos A por M más N, pero M más N es A, y entonces nos queda que B2 más C2 es igual a A2, y queda demostrado el teorema de Pitágoras. Es la prueba más sencilla que conozco del teorema de Pitágoras. El trabajo con las disecciones de los cuadrados construidos sobre los catetos y sobre la hipotenusa nos llevó con un grupo de estudiantes y con un grupo de profesores a pensar en la posibilidad de que el teorema tenga validez si cambiamos cuadrados por otros polígonos. Entonces, empezamos, a partir de esta pregunta, ¿es posible extender el enunciado geométrico del teorema de Pitágoras a otras figuras planas? Y entonces empezamos a hacer trabajo con disecciones. Y entonces, con ayuda de algunos estudiantes y profesores, en cartulina hicimos disecciones de este tipo. Entonces, teníamos un triángulo rectángulo, construíamos hexágonos regulares sobre los catetos y sobre la hipotenusa, e hicimos entonces una descomposición del hexágono sobre uno de los catetos y mostramos que el hexágono construido sobre la hipotenusa se puede rellenar exactamente con los hexágonos, con los cortes adecuados que se hicieron sobre los hexágonos construidos sobre los catetos. Esa es una mostración que nos lleva a conjeturar que si cambiamos cuadrados por hexágonos, tenemos la validez del teorema. Pero son meras conjeturas. Lo hicimos para octógonos regulares. Este es un trabajo que hicieron estudiantes de la facultad, a mano, con cartulina o con FOMI, hicieron esta descomposición y mostraron que también si cambiamos cuadrados por octógonos regulares, se muestra que el octógono construido sobre la hipotenusa se puede cubrir con los octógonos construidos sobre los catetos.
empezamos a pensar, bueno, y si trabajamos con polígonos semejantes, entonces trabajamos con triángulos semejantes, que es el más sencillo, y mostramos que se puede hacer una descomposición de los triángulos construidos sobre los catetos para cubrir el triángulo construido sobre la hipotenusa. Y el trabajo más arduo que hicieron algunos estudiantes fue este. Miren, dos pentágonos semejantes, que no tienen nada de pentágonos regulares, hicieron toda esta descomposición y entonces mostraron que los dos pentágonos construidos sobre los catetos se pueden utilizar haciendo cortes adecuados para cubrir el pentágono construido sobre la hipotenusa. Entonces, tiene dos partes difíciles. Primero, hacer el trabajo manual de hacer el corte en cartulina, y el otro es el profesor que nos hizo este montaje en GeoGebra para poder tener la figura. Entonces, estos trabajos hechos por estudiantes y profesores nos llevaron entonces a conjeturar que podemos generalizar el teorema de Pitágoras. Entonces, empezamos con una primera variante, mostrar que el teorema vale si los triángulos que construimos, si en lugar de construir cuadrados, construimos triángulos equiláteros. Y una segunda variante es, ya si cambiamos triángulos equiláteros por triángulos semejantes, demostrar la validez. Y efectivamente lo hicimos. Tomamos un triángulo rectángulo cualquiera y sobre los lados construimos triángulos equiláteros. Y entonces demostramos, ahí sí, demostramos que el área del triángulo construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los triángulos construidos sobre los catetos. Teniendo en cuenta que en todo triángulo equilátero del lado L, el área es raíz de 3 sobre 4 L2. Y entonces, partiendo de aquí, el área del cuadrado construido sobre el cateto AB es raíz de 3 sobre 4 C2. El área del triángulo equilátero construido sobre el cateto BC es raíz de 3 sobre 4 A2. Y el del otro triángulo sobre la hipotenusa es raíz de 3 sobre 4 P2. Entonces sumamos las áreas de los dos triángulos construidos sobre los catetos y llegamos a la conclusión de que esa suma es el área del triángulo construido sobre la hipotenusa, teniendo en cuenta que al final nos queda la suma de las dos áreas, raíz de 3 sobre 4 por C2 más A2, que por el teorema de Pitágoras es B2. Entonces ya tenemos una primera variante, ya hemos pasado de rectángulos a triángulos equiláteros. Entonces seguimos avanzando y ya entonces pensamos, y aquí ya está el enunciado como teorema, que si se cambian cuadrados por triángulos equiláteros, el teorema sigue siendo válido. Entonces ya pasamos a triángulos semejantes. Entonces, sobre los catetos y la hipotenusa construimos triángulos semejantes. Eso sí, con la condición de que el triángulo ABR construido sobre el cateto AB, siendo semejante con el triángulo construido sobre la hipotenusa, es tal que el lado AB y la hipotenusa son homólogos. Lo mismo sucede con el triángulo construido sobre el cateto BC. BC y la hipotenusa son homólogos. Entonces, si nosotros llamamos K1 la razón de semejanza del primer triángulo, digamos de la izquierda, del cateto vertical, construido sobre el cateto vertical, K1 la razón de semejanza entre ese triángulo y el triángulo construido sobre la hipotenusa, y llamamos K2 la razón de semejanza
entre el triángulo construido sobre BC y el de la hipotenusa, nos apoyamos en un teorema de la geometría que dice, si dos triángulos son semejantes, entonces el cociente entre sus áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. Y eso es lo que nos sirvió entonces para hacer la demostración de que al sumar las áreas de los triángulos construidos sobre los catetos es igual a la suma de las áreas, es igual al área del triángulo construido sobre la hipotenusa. De paso tuvimos que probar, para lograr el resultado, que la suma de los cuadrados de la razón de semejanza es 1. Miren que arriba, en la primera línea, tenemos que la suma de las dos áreas es K1 cuadrado más K2 cuadrado por el área del triángulo construido sobre la hipotenusa. Después tuvimos que probar que K1 cuadrado más K2 cuadrado es igual a 1, pero eso lo hicimos utilizando el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Ya entonces pudimos enunciar el teorema para triángulos semejantes. Esta segunda ya es una generalización del caso de triángulos equiláteros. Ya entonces, esto nos animó a pasar de triángulos semejantes a polígonos semejantes de cualquier número de lados. Entonces ahora la idea era demostrar que, basado en esas mostraciones, demostrar que si sobre los lados de un triángulo rectángulo construimos polígonos de igual número de lados, semejantes entre sí, y de tal manera que cada cateto es homólogo con la hipotenusa en la semejanza del respectivo polígono, entonces el área del polígono que construimos sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los polígonos construidos sobre los catetos. Para ello hicimos esta figura. Entonces suponemos que sobre el cateto AB se ha construido un polígono de n lados que llamamos PDC, sobre la hipotenusa un polígono de igual número de lados que llamamos PDB y el otro PDA. Y entonces el polígono PDC es semejante con el polígono PDB y C y B son homólogos. Lo mismo sucede con A y B. Y de ahí entonces sumamos las áreas de los polígonos PDC y PDA para probar que esa suma de las áreas es el área del polígono PB. Y por allí nos encontramos nuevamente el teorema. Si dos polígonos son semejantes, la razón entre sus áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. Es el cuadrado de la razón de semejanza. Y entonces, como sucedió con los triángulos, tuvimos que probar por allí que K1 cuadrado más K2 cuadrado, los cuadrados de las razones de semejanza es 1, y probamos la validez. Y entonces ya hemos demostrado el teorema para polígonos semejantes. Por lo tanto, ya como todos los polígonos regulares de igual número de lados son semejantes entre sí, ahora sí podemos decir que si sobre los lados de un triángulo rectángulo construimos polígonos regulares del mismo número de lados, el área del polígono construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los polígonos construidos sobre los catetos. Una segunda generalización es la ley del coseno. La ley del coseno, ¿qué nos dice? La ley del coseno nos dice que en un triángulo cualquiera ABC, si teta es el ángulo ABC, entonces, y C, A y B son las longitudes de los lados, entonces el cuadrado de la longitud
del lado opuesto al ángulo teta es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados menos 2 veces AB coseno de teta. Fíjense que, ¿por qué esta es una generalización del teorema de Pitágoras? Simplemente porque si el triángulo es rectángulo, teta vale 90 grados y el coseno de teta es 0. Y entonces tenemos C2 es igual a 2 más B2. Entonces tenemos el teorema de Pitágoras. En el documento les quedan 2 pruebas de la ley del coseno, que ustedes pueden analizarlas más adelante. Esta es una primera prueba de la ley del coseno. Aquí tenemos unas interpretaciones de la ley del coseno, una prueba basada en el teorema de Ptolomeo. Ahí la pueden ustedes estudiar. Y entonces nos queda una nueva generalización del teorema de Pitágoras. Pappus hizo ya lo que hasta ahora conozco como la máxima generalización del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos habla ya con las generalizaciones que hemos visto de triángulos rectángulos, pero Pappus fue más allá. Él tomó un triángulo cualquiera, el triángulo ACB, no necesariamente rectángulo. ¿De qué hizo Pappus? En el enunciado aparece aquí, pero voy a explicar qué es lo que dice ese enunciado. Se tiene un triángulo ACB cualquiera. Sobre el lado AC se construye un paralelogramo arbitrario, AQPC. Sobre el lado BC se construye otro paralelogramo arbitrario, CBRS. La semirrecta QP y la semirrecta RS se intersecan en T. ¿Sí? Y entonces trazamos la semirrecta que parte de T y pasa por C hasta atravesar el lado AB. Y entonces tomamos LM arriba, LM igual a la longitud de TC. Y entonces allá completamos un nuevo paralelogramo sobre el lado AB. Entonces Pappus demostró que en esas condiciones el área del paralelogramo construido sobre AB es igual a la suma de las áreas de los paralelogramos originales sobre AC y sobre CR. Y esta prueba, la prueba de esto se hace de manera dinámica, no voy a detallarla. Entonces, de manera dinámica se puede demostrar que estas áreas, la suma de las áreas, voy a explicar cómo, aunque los detalles aparecen allí. Miren, el paralelogramo AQPC, ese paralelogramo, mediante lo que algunos autores llaman cizallamiento, se puede demostrar que es equivalente al paralelogramo AETC, o sea, se traslada el paralelogramo AQPC, se transforma en AETC. Y entonces se demuestra fácilmente por la construcción que ese paralelogramo azul es equivalente al paralelogramo de arriba, ALMV. De igual manera, este paralelogramo, digamos, de color café, o no sé cuál sería el color, se transforma en otro paralelogramo y se demuestra que es equivalente al paralelogramo LMWB. Y entonces, de esa manera se demuestra analíticamente que el paralelogramo azul y el paralelogramo, digamos, café,
la suma de las áreas es igual al área del paralelogramo de arriba. Esa es entonces la máxima generalización que conozco del teorema de Pitágoras. Y entonces, ahora cabe preguntar, bueno, ¿y esto es solamente válido para polígonos? ¿O podemos pensar en otra clase de figuras? Y se llega fácilmente a una tercera variante que es con semicírculo. Es decir, si en lugar de construir sobre los lados de un triángulo rectángulo, polígonos, construimos semicírculos con diámetro igual a los catetos y a la hipotenusa, se prueba fácilmente que el área del semicírculo construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los semicírculos construidos sobre los catetos. Tenemos entonces una nueva variante del teorema de Pitágoras, ¿sí?, basados en el teorema de Pitágoras. Algunas curiosidades. Hay un texto que cito de la bibliografía, el autor es Maor, M-A-O-R. Muestra, por ejemplo, esta curiosidad. En un paralelepípedo recto, entonces tenemos un tetraedro, el tetraedro OABC. Ahí se ven claramente tres caras, la cara A o B, que es un triángulo rectángulo, la cara A o C, que es otro triángulo rectángulo, y la cara B o C, que es otro triángulo rectángulo. Y hay otra cara que no se puede apreciar acá, por cuestiones de la tercera dimensión, que es la cara, el triángulo BAC, la cuarta cara del tetraedro. Las tres caras que se ven son las caras, son los tres triángulos que tienen un vértice común en el ángulo recto de cada uno. Y entonces se demuestra fácilmente que la suma de las áreas de esos tres triángulos que se ven, las sumas de los cuadrados de esas áreas es igual al cuadrado del área de la cara que no vemos, ABC. Esa es una especie de teorema de Pitágoras en el espacio. Podemos construir una espiral pitagórica. Miren, partiendo a la derecha del triángulo rectángulo de catetos 1, 1, la hipotenusa entonces es la raíz cuadrada de 2, mide raíz cuadrada de 2. Si le trazamos allí un cateto del lado 1, la nueva hipotenusa es la raíz cuadrada de 3. Si ponemos el cateto del lado 1, la nueva hipotenusa es la raíz de 4, la raíz de 5, la raíz de 6, es decir, las raíces cuadradas de los números naturales las podemos mostrar en una espiral, que es una espiral que podemos llamar pitagórica. El profesor Loomis, en su libro la proposición pitagórica, muestra algunos cuadrados mágicos con el teorema de Pitágoras. Este es uno de ellos. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero entonces sobre un triángulo 3, 4, 5, entonces rellenó los cuadrados con estos números y que tienen la siguiente característica. ¿Sí? En el cuadrado del lado 3, L3 es 147. ¿Qué es L3? L3 es la suma de cada línea, 48 más 47 más 52. Entonces, en el otro cateto, cada línea la suma es 46 y en la hipotenusa es 125. Y entonces lo curioso es que si sumamos ese 3 con ese 4, es decir, la suma de todos los números que hay sobre el cateto AB más la suma de todos los números que aparecen sobre el cateto BC es igual a la suma de los números que aparecen sobre el cuadrado de la hipotenusa. Es otra curiosidad
del teorema de Pitágoras. Aquí les voy a dejar algunos retos. Las lunas de Hipócrates. Estos retos tienen como objeto que nosotros trabajemos el teorema de Pitágoras, lo aprovechemos. Eso sí, resolver cualquier reto de estos significa demostrar la validez de lo que se propone. Entonces hay que probar que la suma de las dos lúnulas que aparecen sobre los catetos es igual al área del triángulo rectángulo ABC. Otro caso de lúnulas. Aquí lo que se ha hecho es entonces que sobre cada uno de los lados del triángulo rectángulo ABC se le ha construido hacia el exterior un cuadrado y demuestre que los triángulos ABC, AHD, CN, PMI tienen áreas iguales. Ya no que son iguales, sino que tienen áreas iguales. Aparece otra curiosidad en esta construcción, que pase del triángulo más interior que hay, que es el triángulo BCA. Entonces se van haciendo construcciones y aparecen una serie de propiedades que, por supuesto, habrá que demostrar. En fin, tenemos muchos retos para trabajar, los que son profesores de matemáticas, para trabajar con nuestros estudiantes. En estos días este problema me lo envió el profesor Héctor Correa, me dio dificultad resolverlo, pero al fin lo resolví. Calcular en este cuadrado se tiene esos trazos, AE que mide 6, EF que mide 3 y FC que mide 4, con eso es suficiente para calcular el área de la mitad del cuadrado. Es un trabajo interesante en donde aparece el teorema de Pitágoras. Este es otro problema que me mandó Héctor en estos días. Héctor no me deja descansar, entonces también me dio dificultad, pero al fin encontré que Pitágoras es una gran ayuda para resolver este problema. En fin, quería mostrarles resultados de estos trabajos que he venido haciendo con estudiantes y con profesores, generalizaciones del teorema de Pitágoras y curiosidades, y espero que sea de gran provecho, que lo aprovechen ustedes para sus clases. Muchas gracias.